Bien, todo lo que es la educación sexual integral se inicia a fines del 2008 con una ley nacional en la que se imparte en todas las provincias una preocupación sobre la educación sexual, más que nada en jóvenes y en adolescentes y en niños. El espacio ESI no está contemplado como materia o espacio curricular, no existe. Tampoco hay docentes de ESI. Entonces, lo que hay son capacitaciones en postítulos, que yo hice, no un postítulo, sino varios cursos de ESI, y con esos contenidos, más lo que te da la escuela, el Ministerio de Educación, con cartillas y material teórico, con eso nosotros tenemos que dar la materia ESI. Los que tienen hecho el postítulo pueden ejercer, dar clases en el espacio curricular que sí existe en el nivel terciario, en la carrera para ser los profesorados. Todos los profesorados tienen ESI. No así, por ejemplo, los alumnos de secundario o primario. No existe la materia como ESI. Las ESI, bueno, las ESI es un tema o una historia aparte, ¿sí? Nosotros las ESI ya hace varios años o muchos años que se las venía dando transversalmente en todos los contenidos de las escuelas, en algún punto ya hace como 4 o 5 años atrás. El tema de las ESI hasta el año pasado se venía tratando según los docentes lo determinaran. Este año se volvió obligatoria e incluso se obliga a llevar un cuaderno de ESI, que lo denominamos cuaderno de ESI, en el cual uno va desarrollando las actividades que va realizando en el curso para que los chicos tengan una especie de registro o bitácora de los temas que se están tratando. Varían, depende de la transversalidad en cuanto a las materias. Cuando ahora entramos a la ESI, en la nueva modalidad, un poco que nos sorprendió el grado de complejidad en el cual se quería trabajar con las ESI, ¿no es cierto? A nosotros la bajada nos llegó de un día para el otro, o sea, si bien hubo muchos comentarios en el calle, pero en la escuela, bueno, fue una bajada directa desde una jornada pedagógica en la cual un poco más o menos nos informaron y nos dieron los contenidos de ESI que íbamos a tener que desarrollar. O sea, ya alguien preestableció qué era lo que era útil y lo que no era útil, ¿no es cierto? O sea, no fue una elección, creo, por lo menos yo no participé, si es que lo fue, pero creo que no lo fue, una elección de contenidos por parte del equipo docente de las escuelas y, ¿no es cierto?, mucho menos por el equipo de padres o por el entorno social que participa en la escuela. O sea, como que fue algo elegido o dictado desde más arriba para abajo, fue una bajada, que hay contenidos que son muy interesantes para desarrollar y otros que no comparto, que no sean tan interesantes como para que nosotros, que no estábamos todavía preparados, ¿no es cierto?, para hablar de algunos temas, en especial a nivel docente, porque normalmente uno lo habló con los hijos, con algún familiar, ¿no es cierto?, todas las temáticas que se hablan de las ESI, pero de otra forma o en otro contexto. Entonces, por ahí de pronto hay temas que son, digamos, un poco delicados para tratarlos así tan en frío. Este año, en el comienzo del 2019, con la resolución 1004 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, nos hicieron una bajada de línea específicamente con contenidos organizados por cada espacio, por cada nivel educativo, los contenidos que se iban a dar y se iban a implementar en cada nivel. Desde ahí se parte, ¿sí? Todos esos contenidos se va a estar dado en nivel secundario y en nivel primario, normalizado y regulado por este tipo de resolución. En el nivel secundario, este año se implementó la distribución de clases por materias. O sea que yo en el bachillerato artístico ya di una clase de 2 horas o un módulo al 28 de marzo, una cosa así. En el segundo cuatrimestre tengo otra fecha para dar otra clase, ¿sí? Y nos asignan un tema sacado de los contenidos, de los ejes temáticos de los contenidos de ESI para nivel secundario. O sea, estamos dando así horas salpicadas, digamos, cada trimestre una clase. Con el tema de implementación de ESI hubo un auge y una participación de los padres por la preocupación de qué contenido se le iba a dar. Entonces hubo un acercamiento muy grande de padres
y que han empezado a concentrarse a ver cómo dan los contenidos y qué son los contenidos. De hecho, los contenidos, tanto por la ley nacional como por las resoluciones, es obligatorio darlos. Ahora, el tema, qué es lo que se trata de abordar, es cómo lo va a implementar y cómo lo va a dar cada profesor, porque tiene una imprenta personal. Nosotros desde mi área, desde historia, desde la formación ética, no tocamos los puntos sexuales puramente dichos, sino que atravesamos, por ejemplo, en historia, cómo fueron los cambios que se dieron en la mujer a lo largo del tiempo. Pero básicamente esto es lo que debatimos con los chicos, lo integramos, lo analizamos, lo vemos a lo largo del tiempo, o cómo fue cambiando la moda también, o cómo fueron cambiando las leyes, o la participación de la mujer en el voto, en el sufragio universal, para que pueda participar votando, digamos. O sea, yo lo único que hasta ahora he tenido la oportunidad de desarrollar es un poco lo que se habla, sea la violencia de género, como te dije anteriormente, la violencia de género, en el adolescente, en la etapa de noviazgo. El tema se abordó, es muy sencillo, armamos con algunos otros docentes del área productiva, un PowerPoint en el cual íbamos explicando, ¿no es cierto?, la temática, ¿no es cierto?, de que no se debe permitir, ¿no es cierto?, la violencia de género para ningún lado, ni del hombre a la mujer, ni de la mujer al hombre. Sí fue digamos, a lo mejor como primera experiencia, capaz que no fue la mejor forma de abordarlo, en el sentido de que hubo muchas preguntas, muchas dudas a lo mejor en el momento, que de acuerdo al abordaje que nosotros habíamos hecho, hubo que ampliar mucho la presentación de la clase, porque hubo, sobre todo por las mujeres, hubo mucha curiosidad en ese concepto preestablecido de que la mujer tiene que ser sumisa, ¿no es cierto? Entonces, por ahí de pronto como que te miraban raro cuando vos decías que nadie debe ser sumiso, que cada uno tiene que ocupar su espacio, su propio espacio, ¿no es cierto? Aprender a convivir y aprender a ceder, pero a ceder en el buen sentido, sin imposiciones, sino en acomodar los espacios de acuerdo a la edad, a la situación o al momento, pero no impuestas. Particularmente a mí me tocó el caso de una profesora sumamente religiosa, que a los chicos les decía que les daba información errónea, porque orientada o influenciada, subjetivada por la religión. Y no corresponde, digamos, en este caso hay que ser científicos con los chicos, dejando la religión de lado, dejando los preceptos de la religión, sino que hay que ser meramente científicos, digamos, y explicarles claramente cuáles son los métodos, cuáles son las soluciones y cómo se debe tratar este tema en forma seria. Lo que hay que aclarar es que la ESI abarca una serie de contenidos amplios. Está el prejuicio de que la ESI es sexualidad y no, es educación sexual integral. A la par que la cátedra que yo doy en los secundarios es teatro. Y con lo que trabajamos nosotros en el aula es con el cuerpo. El cuerpo es un contenido de la ESI, ¿sí? Entonces, todas las veces que yo voy a dar clase al secundario estoy trabajando, así el directivo lo sepa o no, estoy trabajando ESI. Yo trabajo el cuerpo como instrumento de expresividad, el cuerpo como poseedor de emociones, el cuerpo como productor de gestos, el cuerpo como emisor de palabras, de ideas, de sensaciones, de sentimientos, de saberes, de conocimiento. Entonces siempre estoy viendo la ESI dentro de mi espacio curricular, porque nosotros trabajamos con el cuerpo. En el teatro, dentro del cuerpo, usamos la improvisación teatral, es lo que nosotros trabajamos principalmente como contenido central. Entonces a mí no me es dificultoso trabajar la ESI, porque yo trabajo el cuerpo desde mi título de base al ser teatro. Yo uso el cuerpo como medio o herramienta para expresarme. Entonces lo que yo llevo a la escuela secundaria son actividades que tienen que ver con el cuerpo y la voz de un niño, de un adolescente. Entonces ese cuerpo y esa voz contiene muchas otras cosas más, sentimientos, emociones, ideas, sensaciones, y que todo eso forma parte de lo que es la ESI, ¿no?
Yo espero que los chicos tengan una contención mucho más grande en lo que es tratativa de educación sexual, porque abarcas muchos temas. O sea, no es que simplemente es una educación sexual, o sea, no es que hablamos de lo que es el sexo en sí, sino que se habla de todo lo que es el contenido en general de lo que hace al ser humano, ser el hombre y la mujer dentro de una sociedad y cómo es su comportamiento. En una familia bien constituida, la educación sexual se da en la casa y no en la escuela. ¿Por qué? Porque por ahí de pronto en la escuela se puede transgiversar mucho lo que dice un docente dentro de un cuadro, de una clase, ¿no es cierto? Que por ahí de pronto se pueden malinterpretar con o sin intención, ¿no es cierto?, a lo mejor algún término o alguna expresión de parte de los docentes. Entonces por ahí de pronto, y como no va a tener a lo mejor oportunidad de después seguirlo charlando o con la necesidad, o con el tiempo necesario o con la continuidad necesaria con los mismos chicos, por ahí de pronto se puede, digamos, perder un poco el rumbo de lo que se está buscando. Creo que es bueno que el chico sepa, y sobre todo las mujeres, ¿no es cierto?, de cómo cuidarse para evitar tantas madres infantiles. O sea, evidentemente sería bueno, ¿no es cierto?, que si en la casa no se está dando eso, sí, a lo mejor cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo evitar el embarazo no deseado a lo mejor, ¿no es cierto? Porque por ahí de pronto muchas veces escuchamos en la calle decir el aborto legal, el aborto legal. No soy partidario del aborto legal, pero sí de inculcar la protección y el cuidado para evitar el embarazo no deseado. Yo espero que se dé. Si bien tienen un manejo mucho más de información, las ESI se han abordado desde el punto de vista del ser humano completo. O sea, no simplemente de la parte de educación sexual, sino que tenga un complemento de la persona, de lo que es la interacción entre los diferentes seres. Entonces, esa relación que tiene el hombre como ser social sea de una forma más espontánea, pero que también se pueda dar con una confianza única y que puedan poder manejarse libremente con ese tema. Creo que es sumamente útil, tiene una gran utilidad. También hay que cambiar la mentalidad de muchos docentes que todavía están sumergidos y no sé si no se animan o qué es lo que ellos piensan en este momento. Pero yo creo que está bueno que se implemente, para que los chicos tengan otra visión. Y que la ESI no es solamente la parte sexual, será la parte sexual o biológica en la materia de biología o la materia específica que lo aborde. Pero justamente en nuestras materias no necesitamos abordar la sexualidad, sino que vemos otros temas relacionados con la educación sexual. Por eso el abordaje de la educación sexual integral es tan importante. Mira, el impacto, para mí el ideal es que los chicos puedan decir lo que les pasa. El adolescente, porque yo trabajo con adolescentes y también con adultos, ¿sí? Que puedan expresar. Hay adolescentes y hay adultos que no pueden sostenerte la mirada a los ojos, por ejemplo. Y la sexualidad sería lo último. Digamos, un adolescente o un adulto desinhibido, aceptado con las diferencias o las similitudes que tengan, lo de la sexualidad va a venir por añadidura solo y se va a poder hablar abiertamente, sin prejuicio, como corresponde, porque la sexualidad es algo tan serio y tan natural que tenemos que superar también eso de cuando uno habla de sexualidad se ríen, hablan de los órganos sexuales con otros nombres, creen que hablar de sexualidad es algo prohibido, digamos, todo eso tenemos que superar ya. Siguen existiendo esos bastiones conservadores y prejuiciosos, ¿no? Incluso yo también tengo los prejuicios, pero la ESI nos va a permitir a largo plazo poder hablar abiertamente y que todos nos aceptemos con las diferencias y las similitudes como seres humanos, ¿no? Así que bueno, eso.